Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre las cookies en JavaScript. El mecanismo tradicional, y obviamente que es muy útil de almacenamiento en el navegador, son las cookies. El concepto ya lo hemos visto en el tema sobre pues, las cookies en PHP, el concepto como tal es igual, es decir, el concepto de cookies es un archivo de texto, bueno, un valor de una variable en texto que se guarda en el navegador y que permite que sucesiva o diferentes conexiones a un servidor HTTP podamos mantener cierta información, porque recordar que el protocolo HTTP es un protocolo sin estado, por lo tanto una petición es independiente de otra petición. Para mantener ese estado, uno de los mecanismos es almacenar información realmente con ese agente de usuario. Por lo tanto, el concepto de cookie va a vincularse, se almacena, digamos, para ese agente de usuario. Obviamente, da igual que sea en PHP, que sea, si es en PHP lo hace más a nivel de servidor, si lo hacemos en cliente, lo hacemos más en JavaScript, pero podemos utilizar cualquier tecnología, sea sobre todo en servidor diferentes. Cada lenguaje de programación, cada entorno de desarrollo tendrá su propio mecanismo. En el caso de JavaScript se guardan en la propiedad document cookie, es decir, es una propiedad asociado al documento. Cada documento, la página lo va a cargar y lo va a tener ahí vinculado. Una característica un poco especial de JavaScript es que se guardan todas las cookies, aunque las voy asignando, aunque vaya asignando la cookie, es decir, el valor, a esta variable un valor, a esa cookie concreta que va a ser una variable almacenada en el cliente, un valor. Si las voy añadiendo una a una no hay problema, pero a la hora de leerlas, las leo enteras y se van añadiendo con un punto y coma separado y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de leerlo. Entonces no es lo mismo lo que se guarda que lo que se lee. Yo creo que un poco confuso, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Algunas cosas, algunos parámetros concretos, la cookie en realidad se tienen valores concretos opcionales más allá del valor de la cookie en sí. Lo típico puede ser el dominio de uso, cuál es la validez, sea con Spice o MaxPage, es decir, yo puedo definir la validez de esa cookie, es importante establecerla. El URL, el path sobre el que es necesario que esté para que esa cookie se pueda gestionar o no, es decir, no voy a utilizar la cookie en todos los contextos, sino en algunos casos, eso lo puedo definir, ¿vale? Con esta variable path. Algunas restricciones sobre dónde enviar las cookies. En el caso de same site se puede utilizar como varios parámetros. La que utilizan los navegadores modernos es lax, puede ser lax, strict o no one. Según ese parámetro puedo definir si envío siempre la cookie, si solo la envío cuando estoy trabajando en el mismo sitio, bueno, o si la puedo enviar a terceros. Ahí se puede manejar. Y también el canal seguro con Secure, que es solo voy a enviar la cookie si el canal es seguro, es decir, si está bajo HTTPS. Entonces, no es solo el valor de la cookie, sino alguna serie de parámetros más, ¿vale? Simplemente recordar aspectos de seguridad y privacidad, no lo estamos viendo tanto aquí, tampoco lo vimos con PHP, pero bueno, obviamente las cookies al tener información, el cliente pues sí plantean algunos, bueno, riesgos a veces de privacidad, porque tenemos información, el cliente a medida que guarda información, pues otra página, si no está bien configurado, puede obtener información de ese cliente y a veces también temas de seguridad, sobre todo vinculados a veces a muchas cookies de sesión, ¿no? Pues son un poco las más delicadas. Como ejercicios, propongo aquí una pequeña aplicación web que tenga un conjunto de requisitos, que yo creo que muy sencillos, que obligan a que de alguna manera guardes información del usuario en ese agente de usuario que cada vez que se conecte sea un poco diferente. Es decir, que puedas personalizar la página, que es un poco la idea. Por ejemplo, mostrar un texto de un párrafo en un color preferido del usuario. Por lo tanto, de alguna manera tienes que ver cómo guardar ese color preferido, ¿vale? Hay una parte hay que decir, bueno, pues cómo seleccionarlo y guardar esa cookie. Inicialmente, ahí lo que os pongo es, si no sé cuál es el color preferido, le ofrezco un formulario para que me diga qué color prefieres, tal, tal y tal. Por ejemplo, rojo, verde o azul, os propongo ahí. De ese rojo, verde o azul, y además me va a poner un contador de visitas cada vez que el usuario visite, me lo va a seleccionar el párrafo, me lo va a seleccionar en rojo, verde o azul, porque lo he seleccionado. La primera vez, obviamente, no lo he seleccionado y me lo va a mostrar ahí, pero luego lo puedo ir cambiando. Además, yo puedo como usuario borrar mi preferencia, es decir, oye, bórrame todas las cookies porque la próxima vez que visite la página me muestra el formulario de selección. ¿Vale? Una aplicación muy sencilla que podéis hacer muy rápido en el tiempo asignado para esta clase y que os va a permitir trabajar con las cookies en JavaScript.